Doctor Mallorca, ¿cómo está? Doctor Vito, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, campeón. Bienvenido, hijo. Gracias, doctor. Saludos. Señor doctor Percy Clavijo, también bienvenido. Ahorita entra la doctora Winifred. Oh, pues, Doctora Winifred, ¿está por ahí?
Winifred, ¿estás por ahí? Hola, doctor. Hola, hola ¿Qué niña. tal? Sí, ya, ya me puede conectar. ¿Cómo comparto la pantalla, doctora? Perfecto, ya se están viendo las diapositivas. Perfecto. Ya. Ujú. Bien, espérate un ratito, hijita. ¿Qué horas? Ahorita. 9:05, ya hay 7 participantes. Yo creo que podemos empezar. Buenas noches con todos, amigos de la Clínica del Dolor de Lima. Es para mí un grato placer eh, compartir con ustedes siempre, cada fin de mes, los temas que nos preparan nuestros médicos, asistentes o residentes que rotan por la clínica. En esta oportunidad tenemos a la doctora eh, Winifred, Winifred Gutiérrez. Ella es médico asistente del Hospital Cuarto Augusto. Paciente, doctora. Ah, residente. Médico reciente, sí. Residente del Hospital 4 Augusto Hernández Mendoza de nuestra querida ciudad de Ica. El tema a tratar, aunque pudiera pensarse que es reiterativo, pero siempre cada ponencia o cada rotante le pone un dato que a veces no se desconocía y se vuelve muy interesante la plática. El auditorio estudio, Winnie. Ya, doctor, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, el tema de hoy va a ser radiofrecuencia de faceta lumbar, las indicaciones y técnicas. Tenemos que la radiofrecuencia térmica de la rama medial va a ser un procedimiento intervencionista que va a producir una lesión térmica controlada del ramo medial del ramo dorsal, ¿no? El cual va a inervar la articulación facetaria lumbar. Entonces, el objetivo como tal de la radiofrecuencia es interrumpir la transmisión nociceptiva procedente de la faceta y producir sobre todo analgesia prolongada en pacientes con dolor facetario crónico, ¿no? El procedimiento como tal es mínimamente invasivo, realizado bajo fluoroscopía y puede proporcionar un alivio del dolor aproximado entre 6 a 12 meses en pacientes que son pacientes correctamente seleccionados. Bueno, de forma global, la unidad funcional como tal de la columna vertebral es el segmento vertebral formado por dos vértebras adyacentes y el disco intervertebral que las une, ¿no? El complejo triarticular va a estar constituido por las articulaciones facetarias en la parte posterior y el disco intervertebral en la parte anterior. Como tal, la inervación prácticamente va a estar dada por una inervación primaria anterior del nervio espinal que va a inervar sobre todo la apófisis, la apófisis transversa y musculatura profunda que la rodea, y la división primaria posterior, que va a estar dividida en dos ramas, como es la medial y la lateral, que van a dar inervación a la musculatura profunda de la espalda, al periósteo del arco posterior, a la articulación facetaria, a los ligamentos interespinosos, supraespinosos,
este, al ligamento amarillo y la piel, ¿no? Entonces, esta va a ser de vital importancia en el caso que nosotros vamos a ver, ¿no? Las indicaciones como tal van a ser, sobre todo aquellos pacientes que tengan un dolor lumbar crónico de origen facetario. Bien puede ser por un problema de una artrosis, un síndrome facetario en sí, que teniendo en cuenta de que estos no van a mejorar con fisioterapia, con medicación o reposo, y que van a requerir de un bloqueo diagnóstico positivo previo. Entonces, se tiene que ver en estos pacientes sobre todo la localización del dolor, ¿no? Que es en la zona lumbar baja, que puede ser irradiado a nivel de glúteos y muslos. La falla del tratamiento conservador, dentro de ellos se menciona como tal los analgésicos, ¿no? El uso de los AINES, la pérdida de peso, la rehabilitación que no ha hecho efecto en estos pacientes. El diagnóstico como tal tiene que ser preciso y para confirmar la fuente del dolor se necesita un bloqueo diagnóstico o una infiltración facetaria previa que va a aliviar temporalmente el dolor, ¿no? En estos pacientes, por lo general, también me presentan un dolor que va en aumento con la bipedestación y la sedestación prolongada, el dolor brusco de la zona de la articulación facetaria. Va a haber también disminución de la movilidad lumbar, ¿no? Al momento de hacer la exploración física. Tenemos acá algunas de las técnicas, las cuales las he mencionado. La radiofrecuencia térmica convencional, que viene a ser el gold estándar, la radiofrecuencia pulsada, la radiofrecuencia enfriada. Para mencionar sobre todo la técnica de la radiofrecuencia térmica convencional es la técnica clásica y la más utilizada, ¿no? Dentro de estas características como tal, lo que tiene que ver, por ejemplo, que en esta va una corriente continua de radiofrecuencia, produce una lesión térmica neuroablativa y este se maneja con temperaturas aproximadamente entre 80 a 90 centígrados, ¿no? Grados centígrados. Y la duración es de unos 60 a 90 segundos por lesión. Tiene, dentro de las ventajas de esta técnica como tal, va a tener una mejor evidencia clínica, da una analgesia prolongada de aproximadamente de 6 a 12 meses, pero la desventaja como tal, una lesión relativamente pequeña, por lo que va a requerir una posición muy precisa del electrodo. La radiofrecuencia pulsada es una técnica neuromoduladora no destructiva, que va a caracterizarla sobre todo que va a emitir pulsos intermitentes de alta energía. La temperatura máxima en este caso son los 42 grados. No produce una necrosis nerviosa significativa. Las ventajas, vean, menor riesgo de lesión neural, van a ser útiles cerca de estructuras nerviosas. Y la desventaja como tal, menor evidencia y menor duración analgésica comparada con la radiofrecuencia térmica convencional. La radiofrecuencia enfriada va a ser es un procedimiento nuevo, reciente, pero sobre todo lo que lo caracteriza es la punta del electrodo se refrigera con un agua circulante, permite mantener la temperatura de manera controlada, van a producir lesiones más grandes y esféricas, ¿no? La ventaja como tal es que va a comprometer un mayor volumen de la lesión, menos dependencia del posicionamiento del paciente como tal, y la que son las desventajas es el equipamiento, que es mucho más costoso. La evidencia todavía aún está en estudio, ¿no? Todavía no hay mucha evidencia como tal que lo valga. Dentro de la técnica como tal, la que he mencionado es la de Gold Standard, ¿no? Bueno, el procedimiento como tal es realizado bajo el control fluoroscópico con un aparato de arco en C. El paciente para este procedimiento tiene que haber firmado previamente su consentimiento informado. La posición adecuada en este paciente es el paciente de cúbito prono con una debida monitorización.
el paciente por lo general está bajo una sedación ligera. Se proporciona, bueno, se coloca una almohada debajo del abdomen. Esto va a ser con el fin de que se disminuya la lordosis. Se realiza una adecuada antisepsia, colocación de campos estériles, como podemos apreciar en la imagen. Y es importante en esta técnica como tal, reconocer las imágenes que nos van a permitir identificar las facetas articulares, ¿no? El inicio de la fluoroscopía va a permitir localizar el área que se va a trabajar, el nivel donde se va a trabajar, la posición. Acá, por ejemplo, tenemos la posición, no sé, la posición, por ejemplo, del arco en C, una posición oblicua del arco tanto al lado derecho o al izquierdo, nos va a permitir identificar la imagen, la clásica de la del perrito escocés. Ello consiste más o menos en aproximar la columna facetaria y la apófisis espinosa al lado contralateral. Mencionan de que no se utiliza la visión oblicua para ubicar sobre todo lo que es a nivel del L5-S1. Para esta rama posterior del E5 se aborda siguiendo las mismas referencias, pero en este caso la zona superinterna de la apófisis transversa va a ser sustituida por igual posición del ala sacra. En una visión lateral se va a comprobar sobre todo la profundidad de la aguja, que no esté más allá del macizo articular. Los movimientos radiológicos a utilizar, por ejemplo, la radiografía AP, va a permitir localizar el lugar a tratar. La radiografía axial, de 5, la, la radiografía axial va a permitir borrar el doble contorno de la parte inferior del cuerpo vertebral con un movimiento del arco del fluoroscopio en dirección cráneo-caudal. Entonces, el movimiento de la radiografía oblicua va a permitir localizar el punto diana y la visión nos va a dar un ángulo de entre 10 a 30 grados. La radiografía lateral va a comprobar, como mencioné, verificar la localización final de la aguja. El nervio como tal va a pasar por... El nervio pasa en la unión de la apófisis transversa y el macizo articular superior. Con la visión oblicua se dirige la aguja en visión de túnel, ¿ya? En visión de túnel hacia el punto adecuado. Es importante la visión lateral para comprobar que no se avance más allá del macizo articular. Y acá para esta técnica se comprueba la estimulación sensitiva en unos 50 Hz, en menor de 0.7 de voltaje, y no debe aparecer la estimulación motora. No hay una estimulación radicular. Se realiza, como mencioné anteriormente, la lesión a una temperatura de 80 grados durante 90 segundos aproximadamente, algunos lo mencionan de 80 a 90, que vendría a ser una radiofrecuencia convencional. Se recomienda la posición tangencial de la aguja del nervio, ya que tiene mejores resultados como tal. Puede realizarse este procedimiento eh, varias veces en varios niveles también, ¿no? Se puede realizar varios niveles a la vez y también la lesión puede ser bilateral. Los resultados que mencionan de que hay un alivio de aproximadamente un 60 al 80% de alivio del dolor, que también teniendo en cuenta la variedad de factores que pueden ocasionar la patología en este nivel, como es, por ejemplo, el sobrepeso, las caídas continuas, la mala postura, y también sugieren de que al término del procedimiento también se tienen que seguir indicaciones como rehabilitación, medidas generales de postura, o alternativas para mejorar estos factores, ¿no? Que puedan condicionar el dolor continuo. Se mantiene una mejora sintomática más o menos entre el 71% durante un tiempo de 6 meses aproximadamente. Y como tal, este procedimiento de lo que es la radiofrecuencia se puede repetir, sí, dependiendo del paciente, ¿no? Dependiendo sobre todo la evolución del paciente. Dentro de las complicaciones como tal que se menciona,
Bueno, mencionan de que hay molestias lumbares transitorias en grado variable, que con un tratamiento sintomático temporal que puede pasar. El dolor también, el dolor localizado, que puede durar más de 2 semanas de evolución, que se menciona un 0,5% el dolor tipo neuropático. También, bueno, puede haber otro tipo de complicaciones como es la infección, hemorragia, puede haber un déficit motor sensitivo también, una punción dural accidental, una lesión del nervio raquídeo, dentro de las complicaciones que más se mencionan. Dentro de lo que son alguna revisión, bueno, acá es un estudio que compara el efecto del ultrasonido, la eficacia del bloqueo de la rama lumbar medial guiado por ecografía frente al guiado por fluoroscopía en el dolor relacionado con las articulaciones facetarias lumbares. Esto sobre todo vendría a ser para confirmar el diagnóstico, ¿no? El bloqueo diagnóstico sobre todo, dentro del cual menciona, ¿no?, que para estas técnicas se usan, ¿no?, fluoroscopía, ultrasonografía, tomografía computarizada como guía, y la técnica estándar actual es la fluoroscopía, ¿no?, en plano transversal axial. Pero la técnica de ultrasonido también lo describen en este plano. Ambos procedimientos como tal requieren 3 puntos de punción. Algunos estudios han informado que hay resultados similares en ambos equipos, pero la ecografía parece el método, que es el método más interesante, ¿no? Debido a la técnica que no requiere irradiación. Es más económica, las imágenes son en tiempo real y es rentable. Pero acá menciona que hay bueno, la mejora del dolor, al menos en un 50% después de la primera infiltración, se van a dar en ambos procedimientos, pero la guía ecográfica no detecta claramente una extensión foramidal y una inyección intravascular. Estas complicaciones se van a describir en una técnica guiada por fluoroscopía, que es preferible utilizar la fluoroscopía cuando hay una mala visualización debido a las capas más profundas. Dentro de acá, bueno, dentro de esta revisión, menciona que hay la termolisis facetaria por radiofrecuencia en el dolor dorsolumbar crónico. Ha encontrado que el objetivo como tal tiene de evaluar la seguridad de la termolisis facetaria por radiofrecuencia en el tratamiento dorsolumbar crónico, y menciona, ¿no?, de que han analizado de manera retrospectiva 12 pacientes con dolor dorsolumbar crónico y que han presentado registran también la mejoría de los síntomas de forma directa, por escala visual análoga e indirecta por el consumo de medicación, y ven de que que las complicaciones como tal se dan en un menor porcentaje, ¿no? Que generalmente es un 20%, y todas son autolimitadas. No se constatan complicaciones graves ni tampoco tardías a los 3 meses del procedimiento. Hay un descenso del dolor aproximadamente en el 83% de los casos, con una expresión total de la ingesta de medicamentos de una reducción de la misma en un 58%. Entonces se concluye que es una buena técnica en este caso, ¿no? Eso, doctor, sería todo. Winifred, has dicho varias cositas interesantes. No sé si habrá alguna pregunta del auditorio o algún aporte respecto al el tema escuchado. Winifred, no, me perdí un poco en la parte cuando estabas hablando de la radiofrecuencia resfriada. Eh, Ah, ¿Puedes repetir esa parte, por favor? ya de la radiofrecuencia enfriada, doctor, ¿no? Ajá, sí. Pues menciona, doctor, de que en esta técnica, como tal, la punta del electrodo se refrigera en agua circulante y permite mantener una temperatura más controlada. O sea, permite como que más volumen, más campo, pero también tiene más capacidad de producir más lesiones. La ventaja como tal menciona que compromete un mayor volumen de lesión
es menos dependencia del funcionamiento exacto del paciente, pero dentro de las desventajas o lo que es más costoso y el que tiene mayor venta o mayor, mayor revisión, mayor información es la radiofrecuencia convencional, que todavía no he encontrado tampoco mucha información como tal de esa técnica. Sí. Quien ha en la clínica utilizado el ecógrafo para frecuencia faceta ha sido el doctor César Vela, ¿no? Él hace muchos procedimientos híbridos, entonces, y realmente sí llega, ¿no? O sea, sí llega a poner la aguja en la zona de la transversa con la apoyo articular superior, ¿no? Y ya con el fluoroscopio ya la acomoda mejor, ¿no? Eh, Claro. ¿Puedes poner tus imágenes de las donde está el fluoroscopio? No, ahí está, ¿no? Eh, bueno, no tengo, ¿se ve mi puntero o no? No, no. No lo veo, doctora. Ok. Bueno, eh, en ambas figuras de la extrema izquierda y la extrema derecha está en una incidencia oblicua de la respectiva vértebra, ¿no? En el de la extrema izquierda se grafican el famoso perrito escocés. No, pues, o sea, En la P es el pedículo, que es también por donde se entra con la aguja para la vertebroplastía. Y en la unión de la transversa y la pues es apoyo articular superior se coloca la aguja de una manera coaxial como se ve en la imagen, en la tercera imagen, contando a partir de la izquierda, ¿no? Donde está la aguja totalmente en paralelo con el intensificador de imágenes, ¿no? Eh, Le dice que mejor es el abordaje de arriba de abajo hacia arriba, con una aguja curva que permite mayor contacto óseo, mayor contacto con el nervio, ¿no? Si entras en AP en- o en lateral estricta, la punta activa del electrodo tiene menos contacto eh, con el nervio y la lesión va a ser de repente muy pequeña, ¿no? Entonces, se plantea que deba entrarse en esa posición, ¿no? Lástima que no tenemos una animación como para poder demostrarles a ustedes esto. Lo que sí es importante que sepan es que definitivamente la refrecuencia faceta es el procedimiento bandera que van a aprender ustedes si se dedican a terapia del dolor, ¿no? No es muy difícil, es el procedimiento que más se hace en terapia del dolor. Yo creo que la radiofrecuencia faceta seguida por el nervio trigémino probablemente y las radiofrecuencias del ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Que es la radiofrecuencia del nervio que puede estar comprimido por una hipertrofia de faceta, por una artrosis de faceta. Eh, las temperaturas sí son, como ha dicho la doctora, de 80 90. Yo vine un año en el 2019, 2018, vine de Brasil y había visto que usar 90 grados centígrados. Y me tocó hacer una paciente mujer relativamente joven, y, pero tenía los arcos posteriores pequeños, ¿no?
y le hice la lesión a 90 grados centígrados, ¿no? Con una aguja número 20. También es importante el número de agujas, ¿no? Hay artículos que dicen desde la número 22 hasta la 18, ¿no? 18. Está jugando Alianza. Y eh, bueno, ya me desubicó la... Y fue mucha temperatura, pero tuvo bastante dolor post procedimiento, ¿no? O sea, vas a encontrar macizos articulares pequeños y delgados, como grandes y gruesos, ¿no? Vas a encontrar facetas lumbares en pacientes con escoliosis, ¿no? Mañana tenemos un bloqueo facetario diagnóstico en una paciente que tiene escoliosis. Y créanlo ustedes, paciente con osteoporosis y escoliosis, es fastidioso llegar al ramo medio para hacer un bloqueo ya sea diagnóstico o definitivo térmico. Normalmente yo le digo a los pacientes que una radiofrecuencia térmica bien hecha de la faceta lumbar, que estamos viendo aquí en estas imágenes, yo les digo que es de 2 a 5 años, ¿no? Eh, Generalmente se ha cumplido, por lo menos eh, yo diría en el 60 o 70% de los pacientes se cumple eso, ¿no? Pero hay, como dijo la doctora, pacientes que solamente a veces les dura un año o a veces un poco más, ¿no? Eh, en la parte pública, digamos, esto no sería mucho problema, puesto eh, en los países desarrollados, por ejemplo, Papá está simplemente, dormido. eh, Papi, la hormiga te va a comer, vamos. a ver, cuidado con esa hormiga. Este, y, mm, y si hay medios económicos, si a veces se dan el lujo de hacer un lado, la continua, y después en otro tiempo le hacen el otro lado, ¿no? Nosotros, los que estamos en la práctica privada, tenemos que hacerlo bilateral porque no sabemos exactamente seis facetas, porque no sabemos cuál de las facetas es la, la que está produciendo más dolor. O sea, no puedes hacer diagnóstico y frecuencia faceta por faceta, no tiene sentido. A lo más es hacer solo un lado y después el otro lado, pero nosotros por lo regular hacemos 4 niveles, ¿no? De L3, L4, L4, L5, L5 es segundo y a veces L2, L3. Eh, Otro dato interesante también es la efectividad de la radiofrecuencia de facetas en pacientes con aplastamiento vertebral. No es infrecuente tener pacientes que a la quienes se les ha hecho vertebroplastía y persiste con el dolor. Hace poco, hace unas semanas, vino un doctor trayendo a su hermana que le habían hecho vertebroplastía en 2 niveles. Le hice un bloqueo erector espinal bilateral, no quise hacerle epidural, no era una buena columna como para un bloqueo epidural, pero el erector no funcionó y ya no había tiempo para hacerle la faceta con guía ecográfica, o sea, así que le hicimos la faceta con la técnica ciegas, la que empezamos a hacer en el hospital en la década de los años 90, y le calmó el dolor. Le calmó bastante el dolor haciéndole la técnica percutánea por técnica palpatoria, ¿no? Eh, Le dije al doctor que si el dolor recurría o volvía,
sería bueno repetirle ya, pero ya con arco en C, en vista de que solamente con la técnica ciegas había aliviado el dolor, pero no más se comunicó con nosotros, o sea que probablemente esté bien, ¿no? O sea, hay una aparentemente inervación del cuerpo vertebral que de alguna manera llega hacia el ramo medio lumbar y eso no está descrito en la literatura. Yo nunca he leído un artículo. Hay reportes, sí, de vertebroplastías que les han hecho radiofrecuencia después, pero no hay, son reportes de casos, ¿no? No hay un estudio más detallado al respecto. Otra cosa importante que también hay que tener presente es que el ramo medial o el ramo posterior, el ramo medial del ramo posterior inerva los músculos multífidos. Entonces, estos pacientes tener atrofia muscular y puede haber un dolor muscular post radiofrecuencia que te hace pensar que fracasaste en tu procedimiento y no, es que está haciendo una atrofia muscular. Eh, Existe un síndrome de dolor post-radiofrecuencia intenso relacionado a la musculatura. De modo que nosotros esperamos más o menos 15 a 21 días después de una radiofrecuencia y combinamos digamos, le metemos presión al paciente para que haga terapia y de alguna manera recuperar músculo, ¿no? Porque al final son los músculos los que van a sostener la columna, ¿no? O sea, la columna son las vigas y las vigas fuertes de donde cuelga la carpa, pero se tensa a través de las cuerdas, ¿no? Y en este caso vendrían a ser los músculos y ligamentos, ¿no? Eh, no sé si hay alguna pregunta del auditorio, algún tema en especial que no hayan comprendido, que quisieran que se les amplíe. Bien, mm, otra cosa que quería decirles también es importante también lo que ha dicho sobre la radiofrecuencia resfriada, ¿no? Eh, Nosotros tenemos un equipo que es el equipo que tiene el sistema para la radiofrecuencia resfriada, ¿no? Que se compra aparte de la máquina de radiofrecuencia en sí. Solo tenemos la máquina de radiofrecuencia, pero debemos comprar los aditamentos para hacer una resfriada. Una aguja de radiofrecuencia resfriada nos dijeron $1.500. Entonces, imagínense cuánto tendrías que cobrarle al paciente, ¿no? Y tienes que usar por lo menos dos Doctor, buenas agujitas. noches. Sí, dígame, dime de Mallorca. Ajá. Acá hay una pregunta, dice si hay una comparativa entre complicaciones de radiofrecuencia dorsal y lumbar. Interesante pregunta. Eh, sí, yo he tenido dos casos que sí confirmados de lesión de raíz. Una paciente que era esposa de médico, haciendo la última raíz, como era un arco de C prestadito de neurocirugía, estábamos quemando la última faceta y se llevaron el arco. Bueno, nosotros supusimos que no iba a pasar nada, que ya la aguja estaba puesta en su sitio, pero pues, se produjo un dolor neurítico que nos obligó a colocar un catéter epidural, y
tunelizado con morfina, ¿no? Y con lidocaína y ketamina en esa época había clonidina en vez de la de metomidina por vía epidural para dolor de tipo neuropático, ¿no? O sea, hizo un dolor neuropático, o sea, se le agarró la raíz, pero felizmente lo yugulamos, ¿no? Y otra paciente que utilizamos 4 electrodos, porque las máquinas tienen para usar hasta 4 electrodos en un solo round, ¿no? Entonces es difícil a veces monitorear 4 agujas a la vez mientras está pasando la radiofrecuencia. Mientras estás viendo una aguja, de repente queriendo acomodarla a una aguja, en ese movimiento de manos se te metió una aguja al agujero. Y, y eso fue lo que me pasó. Como estaba sedada, bueno, la paciente no dijo nada. Y al final de la cirugía no tuvimos una paresia de la raíz L5, me acuerdo, L4, L5. Eh, Estuvo un buen tiempo en terapia física. Hubo recuperación de la fuerza y la motricidad, ya empezó a caminar todo, pero sí quedó residualmente una ligera paresia, ¿no? Y fue por usar olímpicamente las 4 agujas a la vez, ¿no? Entonces, desde esa oportunidad yo ya agarré como costumbre quemar dos agujas, ¿no? De usar dos agujas. Últimamente, que hemos adquirido una máquina nueva porque la viejita, la Baylis anterior, no teníamos el cable múltiple, etcétera. Hemos hecho hasta 3 agujas lesiones a la vez, pero hacer 4 quemadas de un solo round, un poquito fastidioso, ¿no? Quizás, o sea, se pueden meter, ¿no? No te das cuenta y se mete y el paciente a veces puede sentir la corriente en la pierna y piensa que es parte del procedimiento y no te va a decir. Por eso constantemente el paciente, uno tiene que estar preguntándole si siente corriente o ardor en la pierna mientras está haciendo la radiofrecuencia continua. Y no solamente es las imágenes, es la comunicación con el médico tratante. Ahora, respecto a la radiofrecuencia dorsal, ahí cambia mucho el tema, puesto los target no es la apófisis transversa en ángulo con la superficie, con la apófisis articular superior. No discurre por ahí. Los nervios en la región torácica, los ramos medios lumbares, los ramos medios en la región torácica viajan en el punto superoexterno de la transversa. O sea, la aguja se busca que toque la transversa y no que toque el ángulo, el ojito del perrito, por ejemplo, ¿no? Es más, el perrito como tal, difícil de verlo, pues las costillas, el pulmón y todas esas cosas hacen que uno le tenga un poquito de miedo, pero en realidad al final viene a ser un poco más sencilla que la lumbar, puesto que es nomás tocar la torácica, 3, 4 puntos en la torácica y en la transversa, no en el pedículo, no en la posición articular, y se hace la radiofrecuencia, ¿no? Eh, mm, no es muy frecuente, he hecho algunas. Pacientes que sí llegaron con bien tamizaditos y sí les funcionó la radiofrecuencia torácica, ¿no? Puede ocurrir y es a veces interesante es, por ejemplo, que en el bloqueo facetario, o sea, bloqueo, no radiofrecuencia,
Para mí es más fácil hacerlo el bloqueo facetario con guía ecográfica que con arco en C. Con arco en C hasta ahora tengo muchos problemas para hacer un bloqueo diagnóstico de faceta dorsal. Más fácil es ver las láminas y entre lámina y lámina con un traductor convexo se puede infiltrar la faceta y puede ser ese el bloqueo diagnóstico, ¿no? No he tenido felizmente ninguna complicación. Siempre, bueno, la región torácica y cervical, eh, saber que aparte del pulmón también está la médula, ¿no? Y Dios quiera que la aguja no se te meta al canal, ¿no? Y provocas una lesión neurológica, ¿no? Más están descritas en las lesiones neurológicas graves, con muerte inclusive, en procedimientos de columna cervical, ¿no? En dorsal, no he visto, no he leído algún reporte de alguna complicación seria a ese nivel. No he leído tampoco ninguna reporte de una neumotórax, por ejemplo, por una radiofrecuencia de facetas dorsales. Es relativamente seguro el procedimiento, ¿no? Es más difícil que le des a la raíz que en la lumbar. En la lumbar sí tienes, te descuidas un poquito y la aguja se mete al agujero de conjunción y no te das cuenta y te está quemando el nervio. Y eso ocurre y siempre va a ocurrir, porque mm, cuántas radiofrecuencias de facetas se hacen en un día a nivel, en Lima mismo de repente o a nivel mundial, ¿no? Entonces, ocurre y siempre hay que estar moscas ahí, como se dice, monitoreando tu aguja, ¿no? Chequeando al paciente y la aguja, chequeando al paciente y la aguja y durante el procedimiento siempre moviendo el arco en oblicua, lateral y ya, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, muchos autores hacen dos lesiones por nivel. Antes colocaba una aguja justo en el ojito del perro, la parte súper externa del ojo, y después hacía una quemadita, ya sea en la oreja del perrito o en el cuello del perrito, o sea, hacía dos lesiones. Decía, bueno, estoy en la rama principal, pero alguna ramita se me puede estar escapando y vamos a la orejita y de repente agarras un poco de la ramita ahí, ¿no? Pero últimamente ya lo que hago más es darle vuelta a la aguja nada más, ¿no? Porque como usamos agujas curvas, las volteamos y el nivel de contacto de nervio con la aguja va a cambiar. Eh, Ahí cuando ya haces ese tema, como has puesto anestésico local antes de producir la lesión para que no le duela, entonces ya es difícil hacer estimulación eléctrico-motora para ver si de lo que has movido la aguja se está o no tocando un nervio porque ya le pusiste anestesia, ¿no? No sé si ha habido alguna otra pregunta entre la radiofrecuencia dorsal y lumbar. Doctor, buenas noches. Buenas, Cristian, ¿Qué tal, doctor? Quería hacer una consulta, doctor, no sé si dígame. se puede. En pacientes jóvenes, digamos de menos de 40 años, en su experiencia, el uso de la infiltración del ramo medial con corticoide y ozono o hacer una radiofrecuencia, ¿cuál recomendaría usted, no? Le hago la pregunta porque he visto algunos pacientes jóvenes que se les ha practicado pues una radiofrecuencia de ramo medial y que lejos de mejorar pues han empeorado con el dolor, ¿no? Entonces me llama la atención y por eso consulto en el largo tiempo pues que
que usted tiene manejando pacientes, ¿qué recomendaciones o cómo deberíamos manejar, sobre todo a los pacientes jóvenes, como le repito? Gracias, doctor. Doctor Espinosa, no se escucha tu audio. Ah, perdón, disculpe, perdón. Sorry, no estaba apagado. Comentaba que eh, es poco frecuente en jóvenes el dolor facetario, ¿no? Sin embargo, muchos lo presentan, ¿no? Es clásico a veces que te llega al consultorio un joven con una hernia grande, con un dolor de tipo radicular presente, pero haces el examen físico y hay dolor a la extensión, ¿no? Sobre todo si encuentras dolor a la extensión contralateral, a la raíz o a la pierna que está doliendo, eso es más positivo de que aparte del problema de disco, probablemente tenga un problema facetario, ¿no? En muchos centros, de cajón a todo paciente que piensan hacer algún procedimiento de intradiscal, cualquiera que sea, primero hacen un bloqueo facetario diagnóstico, ¿no? Si con el bloqueo facetario no hubo alivio, bueno, ya entran y se dedican solamente al disco, ¿no? Y yo sí he tenido, y tengo un joven que le debo, fue una cosa, una anecdótica, ¿no? Dos casitos, un joven ingeniero que en pleno procedimiento se colgó la máquina de radiofrecuencia, ¿no? Pues ahí ya nuestra máquina está a veces a veces nos da dolores de cabeza, ¿no? Pero le habíamos programado a él joven para hacerle su radiofrecuencia de faceta y ponerle plasma rico en plaquetas más exosomas intraarticular. Entonces, solo pudimos hacerle los exosomas y el PRP intraarticular. Y él ha sido seguido y ha tenido un 30% de alivio del dolor. Eh, y, bueno, a él digamos, se nos está pasando, ya lo he dicho yo al personal administrativo que se comuniquen con él, que le vamos a hacer su radiofrecuencia y que no pensamos cobrarle, ¿no? Que es algo que él tuvo la mala suerte que se malogró el equipo durante el procedimiento, ¿no? Así que tiene todo el derecho del mundo, más bien se llama Daniel, más bien Daniel que no llama, ¿no? Pero nosotros, esa es una cosa que ustedes deben tener siempre, es el compromiso con el paciente, ¿no? Eh, Tiene que haber una actitud genuina y franca con el paciente, ¿no? Ellos se notan cuando tú les quieres vender humo en vez de hacer cosas bien, ¿no? Eh, el otro caso fue una jovencita que me acuerdo se iba a Bolivia y yo le sospechaba que tenía dolor de faceta, ¿no? Pero le hice su discólisis con ozono para su dolor discogénico y le hice solo bloqueo facetario. Regresó de su viaje a Bolivia y regresó quejando que seguía con dolor. Inmediatamente programamos una radiofrecuencia faceta, le hicimos su radiofrecuencia faceta y calmó el dolor.
Entonces, yo creo ahí, Cristian, es el bloqueo diagnóstico el que te va a evitar que tengas ese tema, ¿no? Uno es el bloqueo diagnóstico y dos, que justamente nosotros cuando empezamos, y cuando yo empecé también, seguramente he tenido pacientes que no les ha ido tan bien con la faceta porque recién estás aprendiendo a colocar bien la aguja en lo más cerca al nervio y lo más paralelo posible a hacer del nervio, ¿no? Entonces no vas a tener, de hecho, vas a tener que repetir, ¿no? Y existe un porcentaje de más o menos un 5% de pacientes que se repite el procedimiento, que ya es un estándar, o sea, eso no es raro repetir una frecuencia de facetas, porque a veces se escapan algunas fibras con la primera lesión. No sé si eso responde a tu inquietud, Cristian. He visto poco en jóvenes. Ahora, eh, lo que hemos hecho sí, en jóvenes, bueno, cuando entramos a hacer cuestiones intradiscales, siempre yo les termino haciendo un bloqueo facetario, ¿no? Eh, Se dice que la articulación es una articulación triple entre vértebra y vértebra, o sea, el disco y las dos facetas son una unión. Si se malogra el disco, se inflama la faceta. Si se inflama la faceta, se malogra el disco. Entonces, algunos hablan de una articulación triple entre vértebra y vértebra, ¿no? Donde el disco lo consideran una articulación. Entonces, no sería pues raro que tengas una hernia y en la resonancia magnética no se vea una hipertrofia de facetas, pero clínicamente el paciente sí lo tenga, ¿no? O sea, ese es el manejo clínico y el hecho de ver pacientes y ver pacientes ya te vas acumulando la experiencia necesaria, pues, ¿no? No sé, Cristian, si eso responde tu pregunta. Sí, doctor, más bien, muchas gracias. No, no, para nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Mayor, que ya se compró su máquina de radiofrecuencia, todavía no. Usted ya está como para hacer radiofrecuencia, ¿no? Tú también, Cristian, ya estás ya como para hacer radiofrecuencia ya. Y parece que ya estás haciendo. Con tu paisano, el doctor Yasser Espinosa. Bueno, no quiero quitarle más de su tiempo. Les agradezco mucho que se hayan conectado en esta charla, eh, siempre tratando de acercarlos a ustedes con el conocimiento actual del estado del arte, como se dice, ¿no? O sea, interesante lo que afirma, porque lo que da a entender Winifred es de que la radiofrecuencia resfriada como que no tendría de momento mucho futuro. Sin embargo, la, la marca, la fábrica ha apostado todas sus fichas a la radiofrecuencia resfriada, ¿no? En países como Brasil, México y Colombia, algunos seguros de salud ya han permitido, ha entrado la radiofrecuencia resfriada como método que sí se paga por aseguradora, ¿no? Lo han logrado hacer en algunos hospitales y en el sistema de salud de esos de tres países. Y el comentario que les hago de la radiofrecuencia resfriada y el por qué nosotros también compramos esa máquina que tiene la- el hardware y software de la resfriada, es que los cursos que yo iba hace cinco años o 6, 7 años,
Hablaban teóricamente de la frecuencia resfriada y tú tenías ahí en- junto a los cadáveres y todas esas cosas, y en las prácticas estaba puesta el equipito que mueve el agua dentro de la aguja, ¿no? Pero todo el taller en sí se hacía con radiofrecuencia convencional. Y en los dos últimos talleres que he tenido, he ido y ha habido taller, ya la mitad de los pacientes se les hizo procedimiento con la aguja resfriada, ¿no? Entonces quiere decir de que quizás a la larga o en el tiempo se convierta así en una técnica más de elección. O sea, la gente está apostando, ¿no? O sea, el taller, la mitad fue con frecuencia convencional y la otra mitad fue frecuencia resfriada, ¿no? Y lo vi hacer en faceta y en cadera. Así que, nada, nuevamente gracias por su presencia y nos estaremos viendo de acá a un mes. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.